Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En el video de hoy vamos a continuar viendo lípidos. En el primer video compartido habíamos hecho una clasificación general de los lípidos en saponificables e insaponificables y habíamos comenzado a desarrollar la primera parte de los lípidos saponificables correspondiente a ácidos grasos, aciglicéridos, aceites y grasas. En este segundo video vamos a completar la idea de lípidos saponificables, hablando de ceras y de lípidos de membrana. Y por último, comenzaremos a desarrollar el tema de lípidos insaponificables. Las ceras son lípidos saponificables que están formados por alcoholes de cadena larga con un ácido graso, generalmente también de cadena larga. Vemos aquí la cera de abeja formada por la esterificación entre el alcohol de miricilo, un alcohol de 30 átomos de carbono, con el ácido palmítico. El ácido palmítico constituido por una cadena de 16 átomos de carbono. La cera, el nombre químico, palmitato de miricilo. En general, como decíamos, las ceras están constituidas por ácidos grasos de cadena larga que van entre 14 y 36 átomos de carbono y que se esterifican con alcoholes también de cadena larga que van entre 16 y 30 átomos de carbono. Son sólidos a temperatura ambiente y debido a su falta de polaridad son también insolubles en agua. Encontramos variados ejemplos de ceras, tanto en el reino animal como en el vegetal. Las funciones biológicas que cumplen dentro del reino animal y vegetal podríamos enumerar el recubrimiento de pelos en los mamíferos o en las plumas de las aves, la formación de ceras por parte de las abejas y el cerumen del oído tanto en mamíferos en general como en los seres humanos. También debemos recordar como ejemplo de ceras la cubierta que recubre a hojas y frutos. Y por otro lado, como función biológica podemos nombrar la reserva energética que poseen algunas especies en el plancton marino. Otro ejemplo de cera que se encuentra dentro del reino animal es el llamado spermaceti o esperma de ballena, que se ubica en general en la cabeza de los cetáceos. Estos animales tienen una cabeza enorme donde alberga una gran cantidad de esta cera, que están constituidas por cetilpalmitato. Es un éster formado a partir del alcohol cetílico y el ácido palmítico. Esto le permite a estos animales regular su flotabilidad en el mar. A temperatura ambiente y sobre la superficie, esta cera es líquida, pero cuando se sumergen a grandes profundidades, la temperatura baja tanto que produce la solidificación de dicha cera que sobre la superficie se encuentra líquida. Esto hace que la densidad de esta cera aumente y por eso en general le permite a estos animales permanecer mucho tiempo sumergidos. Otro grupo de lípidos saponificables corresponde a los llamados lípidos de membrana. Estas van a formar moléculas anfipáticas, es decir, moléculas que tienen una zona polar y otra no polar, y generalmente están constituidas por ésteres de dos ácidos grasos con el glicerol o la esfingosina, y que van a formar en este extremo una zona hidrofóbica, unida esta a una zona hidrofílica no lipídica. Estos se clasifican en glicerolípidos y esfingolípidos. Los fosfolípidos son los principales componentes lipídicos de las membranas celulares.
Básicamente, como decíamos, están constituidos por una molécula de glicerina que está saponificada con dos moléculas de ácido graso. Generalmente una de esas moléculas de ácido graso corresponde a un ácido graso saturada y otro insaturado. Y además la glicerina, el otro hidroxilo que posee, está esterificada con el ácido fosfórico. Vemos aquí entonces la estructura que se conoce con el nombre de ácido fosfatídico. La cabeza que contiene al ácido fosfórico y los posibles ésteres que forma va a ser polar, mientras que el resto que constituyen a la zona donde se encuentran los ácidos grasos será apolar. Bien, todos los fosfolípidos tienen un marcado carácter, como decíamos, anfipático, es decir, una zona polar como otra zona que es no polar. Y esto es importante para una membrana celular que va seleccionando y permitiendo el pasaje de moléculas tanto polares como no polares. Decíamos entonces que cuando el ácido fosfórico del llamado ácido fosfatídico se esterifica con otro compuesto polar, van a dar lugar a los llamados fosfolípidos más complejos. En general, estos compuestos polares pueden ser alcoholes o aminos alcoholes o inclusive monosacáridos o glúcidos. Vemos aquí algunos ejemplos de fosfolípidos. Lo que observamos en esta molécula, la glicerina esterificada con dos ácidos grasos. Uno decíamos generalmente lineal, saturado, y otro insaturado. Y el tercer hidroxilo esterificado con el ácido fosfórico, formando básicamente lo que se conoce, decíamos, como ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico puede esterificarse con distintos alcoholes. En este caso tenemos la etanolamina, es un aminoalcohol. Vemos aquí una cadena de dos átomos de carbono con un grupo hidroxilo y un grupo amino. También la colina, que es otro aminoalcohol, tenemos grupo hidroxilo, pero es un aminoalcohol de amonio cuaternario. Vemos aquí que está saturado con 4 valencias el nitrógeno. Y también aquí tenemos como otro ejemplo la serina, que es un aminoácido. De esta manera se produce la esterificación formando distintos lo que se llaman distintos fosfolípidos. La cabeza polar está constituida básicamente por la esterificación entre el ácido fosfórico y los distintos aminoácidos. Y la zona no polar está dada por la esterificación de dos hidroxilos del glicerol con los ácidos grasos. Por esto mismo, repetimos, se denominan moléculas anfipáticas. Vemos aquí una estructura general de un fosfolípido donde la cabeza polar está constituida por la esterificación entre el ácido fosfórico y la colina. La colina es un aminoalcohol. Vemos aquí entonces que los otros dos hidroxilos del glicerol están esterificados por dos ácidos grasos. Este tipo de estructuras da lugar a la formación a las conocidas lecitinas. La lecitina es una fuente muy rica de vitamina B y se encuentra principalmente dentro de la soja y en la yema del huevo. Si bien las lecitinas son grasas, tienen un poder emulgente muy importante y facilita la degradación tanto de grasas como de colesterol. Cuando el ácido fosfórico se esterifica con la serina, que es un aminoácido, da lugar a las llamadas fosfatidilserinas. Estos fosfolípidos tienen importancia sobre todo para prevenir
la pérdida de memoria por envejecimiento y también en la nutrición de deportistas de alto nivel, ya que permite su recuperación en poco tiempo luego de hacer un uso excesivo de sus capacidades. Cuando el ácido fosfórico se esterifica con una molécula de etanolamina, provoca la formación de las llamadas cefalinas. Las cefalinas son lípidos que envuelven generalmente a las células nerviosas. Otro ejemplo de lípidos de membrana son los llamados esfingolípidos. Estos están formados básicamente por la esterificación de la esfingosina. La esfingosina es un aminoalcohol insaturado de 18 átomos de carbono. Vemos aquí su estructura, una cadena de 18 átomos de carbono que posee una insaturación, un grupo amino y dos grupos hidroxilo. La esfingosina se esterifica con ácidos grasos, con un ácido graso formando un enlace amida y con el ácido fosfórico. Aquí vemos la estructura de la esfingosina unida a un ácido graso formando a una función amida y con el ácido fosfórico esterificado con la colina. Este tipo de esfingolípidos suele formar las llamadas ceramidas. Las ceramidas tienen la función principal dentro de la piel, mantener unidas las células e hidratadas. Por otro lado, también existen algunas fitoceramidas que están contenidas dentro del arroz, del trigo, y que se extrae de allí para utilizarlas como hidratantes del cabello. Dentro de los lípidos insaponificables encontramos los esteroides. Los esteroides son estructuras que derivan del ciclopentano perhidrofenantreno. Este ciclo está constituido por 3 núcleos hexanos unidos a un ciclopentano. Dentro de los esteroides vamos a encontrar las hormonas suprarrenales, las hormonas sexuales y los esteroles. Estas hormonas se forman dentro de las glándulas suprarrenales. Tenemos como ejemplo la aldosterona, que tiene como función mantener la presión sanguínea, manteniendo los niveles de sodio y potasio. Otro de los ejemplos podría ser el cortisol, que permite mantener el azúcar en sangre, la glucosa en sangre. Cuando hay un exceso de cortisol por un mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales, se produce un aumento de azúcar en sangre, provocando la acumulación de grasas dentro del cuerpo humano y además provocando un aumento de la presión sanguínea. Dentro de las hormonas sexuales podemos nombrar la progesterona, que es una hormona sexual femenina que se libera generalmente durante el periodo de ovulación. La testosterona es una hormona sexual principalmente masculina, aunque que se produce dentro de los testículos, pero también en bajas cantidades son producidas en los ovarios y también en bajas cantidades en las glándulas suprarrenales. Dentro de los esteroles podríamos nombrar moléculas como el colesterol, que tienen una función básica en la formación de hormonas y de vitamina D. Vamos a hablar luego de los distintos tipos de colesteroles y qué pasa cuando hay un exceso del colesterol en sangre. Otro ejemplo que podríamos nombrar es el ácido cólico. Este da origen a las sales biliares que se forman a partir del colesterol dentro del hígado y que permiten emulsionar las grasas en el proceso de digestión. El colesterol se sintetiza principalmente dentro del hígado.
El colesterol es fundamental para la síntesis de algunos andrógenos, de corticoides, de ácidos biliares, de vitamina D. Por eso en realidad, si bien cuando uno habla de colesterol muchas veces se lo considera como una grasa dañina, es sintetizada por nuestro organismo, pero también ingresa de forma exógena desde la dieta. El colesterol son liposproteínas, es decir, moléculas que están constituidas por una parte grasa y una parte proteica. Existen básicamente dos tipos de colesterol que se identifican con las siglas HDL o High Density Lipoprotein o lipoproteína de alta densidad. Estas proteínas, o mejor dicho, este colesterol de alta densidad tiene en su molécula una mayor proporción de proteína que de grasa. Esto lo hace una molécula más polar y permite que circule fácilmente en el torrente sanguíneo que contiene un alto contenido de agua polar. Por otro lado, el colesterol LDL o Low Density Lipoproteína o proteína de baja densidad tiene una carga lipídica mayor que la proteica. Por este motivo tiene dificultades de moverse a través del torrente sanguíneo. El colesterol, decía, es ingerido también en la dieta, y el HDL se concentra en las llamadas grasas buenas, es decir, lípidos principalmente insaturados. Mientras que el colesterol de baja densidad se concentra en las grasas malas, es decir, en las grasas que contienen un alto contenido de grasas saturadas y de grasas trans. El colesterol de alta densidad se conoce como colesterol bueno, mientras que el de baja densidad como colesterol malo. El inconveniente del colesterol malo, por su alto contenido lipídico y su dificultad de ser transportado a través del torrente sanguíneo, se va depositando dentro de las paredes, en las paredes de las arterias, generando lo que se conoce con el nombre de aterosclerosis, es decir, la acumulación del LDL. Por este motivo, la obturación de las arterias hace que se denomine a este tipo de colesterol, al de baja densidad, como el colesterol malo. Por otro lado, el colesterol bueno tiene la función de ir recogiendo ese colesterol malo que se va pegando en las paredes de las arterias, ya que al tener, como decíamos, un mayor componente proteico, es mucho más soluble en el torrente sanguíneo, corre fácilmente y su parte lipídica no polar va atrayendo y arrastrando al colesterol malo que se va adhiriendo a las paredes de las arterias. Otro tipo de lípidos insaponificables son los terpenos. Los terpenos, también llamados isoprenoides, derivan del 2-metil-1,3-butadieno. Esta unidad básica se va uniendo entre sí, dando cadenas o ciclos que derivan siempre del isopreno. Ahí tenemos la estructura del isopreno. Fíjense que es una cadena de 4 átomos de carbono, donde tiene dos dobles enlaces, uno en el carbono 1 y el segundo en el carbono 3, teniendo una ramificación, un grupo metilo, en el carbono 2, 2-metil-1,3-butadieno. Decía que pueden ser lineales o cíclicos, y vemos aquí algunos ejemplos de estructuras que pueden tomar estos isoprenoides. Teniendo en cuenta la cantidad de unidades de isopreno que se unan, van a dar lugar a una clasificación en monosterpenos si se unen dos isoprenos. Como ejemplos, tenemos ejemplos como el geraniol, el mentol, el limoneno,
que son en general lo que se conocen como aceites esenciales, que dan fragancias características de distintos vegetales. Los diterpenos están constituidos por 4 unidades de isopreno. Aquí tenemos como ejemplo a las llamadas vitaminas liposolubles como A, E y K. Cuando se unen 6 unidades de isopreno, tenemos entonces la formación del llamado triterpeno y tenemos como ejemplo característico el escualeno. El escualeno, por ejemplo, es un lípido que es precursor en la formación, en la biosíntesis del colesterol. Cuando son 8 las unidades de isopreno, da lugar a los llamados tetraterpenos, o también llamados carotenoides, y están constituidas en la llamada vitamina A, en los betacarotenos, que le dan cierta coloración a muchos alimentos. Veamos algunos ejemplos característicos entonces. De la planta de la menta se puede extraer el mentol, que es un monoterpeno. De la planta del geranio, el geraniol. Del eucalipto, el eucaliptol. Todos son ejemplos aquí de monoterpenos, es decir, están constituidas por 2 unidades de isopreno. Como diterpenos, unidades por 4 isoprenos, tenemos como ejemplo el fitol, ¿sí? Que da color característico o es parte característica de la clorofila. Y también entonces, como decíamos, algunas vitaminas como la A, retinol, la vitamina K y la E, que se utilizan como antioxidante, o sirven, mejor dicho, como antioxidante. Como ejemplos de triterpenos decíamos el escualeno o el lanosterol, que son siempre, como decíamos, precursores para la obtención del colesterol. Y como ejemplos de tetraterpenos tenemos los carotenoides, licopenos y xantofilas, que dan colores característicos, como decía, a muchos vegetales como las zanahorias, el ají, etc. Por último, podríamos nombrar al ejemplo de politerpenos cuando están formados a partir de una cantidad muy grande de moléculas de isopreno, que da lugar a la formación del caucho, también conocido como látex, que se obtiene de la planta Hevea brasilensis. Como hemos visto a lo largo de estos 2 videos, la clasificación de acuerdo a las distintas estructuras químicas que poseen los lípidos es bastante amplia, así como también las diversas funciones que cumplen dentro de nuestro organismo.